Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y gracias a la organización por vuestra organización. Es un congreso muy esperado. Hacía años que esperábamos este congreso internacional sobre el déficit de DAO, este trastorno metabólico del cual todos los que estamos hoy aquí exponiendo podríamos decir que somos expertos ya. Con años de experiencia y sin enrollarme más porque, como bien has dicho, vamos justitos de tiempo. Voy a empezar mi ponencia, en la que la primera parte estaba dedicada a hacer un resumen, ¿no?, de la evidencia publicada a nivel científico, pero me la voy a saltar porque vamos justos de tiempo y porque ya se ha dado esta mañana por parte de Mari Carmen Vidal, luego también por el doctor Ojeda y hoy lo que nos interesa, yo creo, como dietista nutricionista y con la experiencia de visitar a tantos y tantos pacientes con déficit de DAO, yo creo que lo más interesante hoy será cuál es nuestra forma de trabajar, ¿no? Al final, la evidencia empírica, la evidencia clínica en el día a día, en consulta con estos pacientes, y por eso al final he querido mostraros, compartir con vosotros un caso clínico que creo que va a acercaros a la realidad de forma un poco más práctica. Como decía, había preparado un breve resumen de todos aquellos estudios que hablan sobre todo del tratamiento, tanto a nivel de dieta baja en histamina y de suplementación, pero ya lo hemos dado. Entonces voy a hacer un resumen muy rápido y al final lo que quería enseñaros con estos estudios, con estas tablas de que resumen estos estudios que podéis encontrar en esta revisión que publicó mi compañero doctor Oriol Comas hace un año. Básicamente lo que encontramos aquí es que, pese a las pocas semanas que puedan tener estos estudios o a la N baja a nivel de sujetos, todos estos estudios muestran una mejora superior al 70%. Y eso es un dato muy relevante a tener en cuenta, porque pocas veces sucede que, aunque estemos hablando de casi 20 estudios, todos acaben concluyendo una mejora tan abismal, me atrevo a decir, superior al 70% de la mejora de los síntomas. De este estudio ya se ha hablado, es de los años 90, pero bueno, partimos de ahí, ¿no? Ya en aquel entonces se hablaba de dieta baja en histamina, ¿no? Se hablaba de dieta libre en histamina. Ahora, hoy en día ya no podríamos hablar de ello porque, como hemos visto con la doctora Latorre, es difícil plantear dietas sin histamina. La mayoría de alimentos, por algún motivo u otro, tienen histamina u otras aminas, pero en aquel entonces se hablaba de histamine free diet, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un dato relevante en el que ya empezaban arrancando ese tratamiento para solucionar o para tratar dolores de cabeza, cefaleas crónicas. Y esta tabla que le he sacado del estudio ya mostraba, como bien comentaba la doctora Latorre, estos alimentos muy bien ya clasificados, ¿no? Ya no queda ninguna duda que todos estos alimentos contienen histamina, se retiraban de este tipo de tratamiento, de este tipo de dietas. Pero hoy en día, luego lo veremos, la ampliación de alimentos, del listado de alimentos, es mucho más larga, ¿no? Ya sea por base de experiencia clínica por parte de pacientes, como por publicaciones científicas por parte de diferentes grupos de investigación. Como comentaba, lo voy a pasar rápido, pero como vais viendo de forma detallada, todos estos estudios en los que en este primer grupo de diapositivas se aplica solamente dieta baja en histamina, la mejora de los síntomas es muy elevada, ¿no? Tanto a nivel de trastornos gastrointestinales, dérmicos como neurológicos. Y luego hay un grupo de estudios que también se han ido comentando a lo largo de la jornada de hoy, que tratarían este déficit de DAO, esta intolerancia a la histamina, con la suplementación de DAO, ¿no? Tanto en
pacientes también con síntomas de carácter digestivo, como dérmico, como neurológico. Y también vemos que la mejora de la sintomatología de estos pacientes es muy elevada, ¿no? Este primer estudio que vemos aquí del 2018 lo mencionaba de forma bastante detallada el doctor Ojeda, en donde se veía una reducción significativa del UAS7, ¿no? En la sintomatología de urticaria crónica espontánea. Y este que tenéis abajo es un trabajo, es un estudio que publicamos hace un par de años, 3 años, en la jornada de la Sociedad Española de Nutrición, y en donde nuestro grupo de nutricionistas de nuestro equipo y junto con el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona quisimos publicar todo aquel trabajo que llevábamos haciendo de forma observacional con una N bastante alta que creo recordar que superaba los 200 pacientes con migraña, en donde aplicábamos dieta baja en histamina y suplementación de DAO. Es decir, los dos tratamientos que se llevan recomendando a lo largo de las publicaciones y que hemos visto en el día de hoy. Porque al final es lo que hacemos en consulta. Ni la dieta sola ni la suplementación sola. Se hace una educación nutricional, pero sabemos que a día de hoy es prácticamente imposible hacer una dieta sin histamina, por lo tanto tenemos que ayudarnos con esta suplementación. Y el resultado fue muy bueno. La mejora en el caso de los pacientes con migraña llegaba a superar el 80%, y aquí lo que veis desglosado sería que casi el 36% de pacientes reducían tanto la duración como la intensidad y el número de ataques de migraña, y un 35% casi de los pacientes dejaban de tener crisis de migraña, tenían una remisión completa, ¿no? Y estos dos estudios también se han comentado hoy, el primero por parte de su autor, el doctor Izquierdo, en donde también se veía una relación directa con la suplementación de DAO en pacientes con migraña, y en este segundo del doctor Wolfgang, que no ha podido asistir hoy, también se veía una reducción importante en toda la sintomatología de los pacientes estudiados. Y sin enrollarme más, empiezo ya el tratamiento que aplicamos nosotras en consulta a estos pacientes con intolerancia a la histamina por déficit de DAO. Como hemos ido comentando, el tratamiento se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, estamos hablando de dieta y por otro lado de la suplementación. Y la dieta, como ya hemos visto, no es solamente una dieta baja en alimentos ricos en histamina. Lo único que, para no hacerlo más complicado al paciente, se le dice este nombre, ¿no? Y a nivel de publicaciones también se habla solamente de dieta baja en histamina. Pero en realidad también tenemos que tener en cuenta todos aquellos alimentos ricos en otras aminas, como la putrestina, la cadaverina, la tiramina, ya que de alguna manera hacen que la histamina, compiten con la histamina porque también son metabolizadas por la DAO, y hacen que la histamina no se pueda degradar correctamente. Entonces, delante de un desayuno, la mar de saludable, ¿no? Como podría ser un zumo de naranja con unas tostadas y queso, siempre pongo el mismo ejemplo, esta naranja no contiene en realidad histamina, pero sí tiene putrestina. Y tenemos que eliminarla igualmente, porque si no el paciente no va a acabar de mejorar, ¿no? Entonces, y sobre todo en una primera fase de dieta baja en histamina. Un tercer grupo de alimentos que debemos restringir, sobre todo en un inicio de dieta, serían aquellos considerados alimentos liberadores de histamina. Y ahora mismo lo comentaba mi compañera Latorre. Decía, están presentes en los listados, en algunos listados, pero no conocemos el mecanismo por el cual actúan, ¿no? En realidad no activan ninguna inmunoglobulina E, pero sí que se vienen reportando, no contienen histamina, pero en cambio sí que se vienen reportando por la casuística que comentan los pacientes tras consumirlos. Son relativamente pocos, pero también se deben tener en cuenta en dietas bajas en histamina. Y por último, tendríamos el grupo de alimentos considerados bloqueadores de la DAO, inhibidores de la DAO, que básicamente serían esas bebidas alcohólicas.
Porque el etanol, como veíamos esta mañana en el metabolismo de la histamina, también está presente o también utiliza una enzima del metabolismo de degradación de la histamina y por lo tanto también compite para su metabolización. Y en este grupo tendrían más importancia o serían como más grave su consumo, por decirlo de alguna manera, esas bebidas alcohólicas de doble fermentación, como el vino, la cerveza, el cava o el champán. Estas bebidas de doble fermentación contienen una carga más elevada de bacterias y por lo tanto pueden tener más cantidad de histamina que las bebidas alcohólicas destiladas. Eso no significa que ahora vayamos a poder consumir o vayamos a recomendar tomar un destilado en lugar de un fermentado, pero es un dato que considero relevante e interesante de compartir con vosotros. Y esta sería una tabla que elaboramos en su día y que vamos actualizando año tras año para agilizar el trabajo a los pacientes, para hacérselo fácil. Los listados son complejos. Hemos visto y sabemos que diferentes grupos de investigación están detrás del análisis de alimentos en cuanto a la histamina y a otras aminas, y no existe un valor definido de cantidad de histamina para cada alimento, porque al final hemos visto que es una molécula que puede crecer dependiendo de la temperatura, dependiendo de las horas de almacenaje, dependiendo de la manipulación que haya recibido aquel alimento. Por lo tanto, es muy complejo realmente hablar de números, ¿no? Por lo tanto, en el día a día en consulta, lo que hacemos a los pacientes el primer día ya es entregarles este primer listado antes de diseñarles una dieta baja en histamina para que se vayan familiarizando. Y en una primera fase de dieta, que dividimos el tratamiento en 3 fases, en la primera fase, que suele durar de 4 a 8 semanas, nos basamos sobre todo en aquellos alimentos de la primera columna, aquellos alimentos que consideramos que acumulan poca histamina o muy poca histamina. Y a medida que el paciente va mejorando sus síntomas, vamos incorporando alimentos poco a poco, empezando por 1 a la semana, 2 a la semana y inicialmente siempre con la suplementación. ¿Por qué lo hacemos esto? Básicamente para no generar miedos a introducir alimentos, ya que en un futuro esto puede ser contraproducente para el propio paciente y acabar en algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Y, obviamente, por posibles carencias nutricionales, ya que hay pacientes que seguirán bien, más o menos bien la dieta, pero hay pacientes que se basarán en alimentos muy básicos, pudiendo llegar incluso a generar carencias nutricionales y déficits de diferentes minerales o vitaminas. Este es un ejemplo de dieta que elaboramos a una paciente extranjera. En este caso ya se encontraba en una segunda fase de dieta y, como veis, el miércoles y el sábado ya hay 2 alimentos considerados moderados o ricos en histamina, como el tomate y las espinacas, pero era una paciente que ya había mejorado bastante, por lo tanto podíamos empezar a incorporar alimentos moderados en histamina. Es súper importante que vosotros, como profesionales de la salud, y más si me consta que hay muchísimos médicos en la sala, trabajemos de la mano. Es vital el trabajo multidisciplinar, el hecho de que cuando los médicos tengáis pacientes delante, ¿no? y tengáis un diagnóstico claro de déficit de DAO, trabajéis de la mano de dietistas, nutricionistas para elaborar este tipo de menús, este tipo de dietas, porque no son nada fáciles. Y aunque seguir una dieta baja en histamina puede llegar a ser demasiado fácil, porque hay pacientes que llegan el primer día a consulta consumiendo simplemente arroz con pollo y es algo muy fácil y bajo en histamina, no es para nada equilibrado, ¿no? Lo difícil es generar dietas buenas, ricas, sabrosas y además aptas para estos pacientes bajas en histamina.
Por lo tanto, como regla número 1 que pediría sería trabajar siempre de la mano de un dietista nutricionista, si puede ser especializado en la materia, personalizar al máximo este tipo de dietas porque ya son diferentes a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Por lo tanto, intentar, dietistas nutricionistas que me estéis escuchando, intentad acercaros al máximo a sus gustos, garantizar, si puede ser, alimentos de temporada y de proximidad y tener muy, muy en cuenta aquellos nutrientes de los cuales se puedan hacer carencias nutricionales que podríamos resumir en estos 5 nutrientes de la dieta. Empezando por el calcio, ya que es una dieta que vamos a eliminar sobre todo estos lácteos, sobre todo quesos curados y muy curados, sobre todo los azules, pero también los manchegos o cualquier tipo de queso que no sea fresco. También eliminaremos la leche porque se ha descrito como liberadora de histamina endógena y en algunos casos vamos a permitir mantener el yogur, pero solamente en algunos casos. El omega 3 será un ácido graso imprescindible a tener en cuenta y luego lo comentaremos a nivel de suplementación. No contaremos en una primera fase ni con pescado azul, ni con nueces, ni otros frutos secos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este ácido graso a la hora de elaborar dietas. Sí. El hierro también, ya que al retirar embutidos mucha gente ya de entrada también limita el consumo de carnes o incluso de huevo entero, porque la clara del huevo la vamos a retirar y entonces en muchos casos retiran automáticamente la yema. Estoy escuchando voces, no sé si se podrían apagar. Luego también tendríamos la vitamina C. La vitamina C no es que se haga una carencia de esta vitamina, porque es difícil generar déficit hoy en día en el siglo XXI de vitamina C, pero sí que la gente, los pacientes tienen miedo cuando se les plantea una dieta sin cítricos, ¿no? El típico comentario de ¿qué voy a hacer sin cítricos? Voy a constiparme, voy a tener un resfriado. Bien, todas las frutas tienen vitamina C y hay muchísimos vegetales que se consumen de forma cruda, como el pimiento rojo, que tiene una cantidad importantísima de vitamina C y tenemos que tenerlo en cuenta en este tipo de dietas. Y por último, la vitamina D, ya que, como comentaba, el pescado azul no lo vamos a incorporar, al menos en una primera fase de dieta baja en histamina, y muchas veces el paciente de forma automática elimina del todo el huevo por pereza de separar la clara de la yema y sería la única fuente, la yema, en este caso, de origen alimentario rico en vitamina D y en muchos casos tenemos que llegar a suplementar, ¿no? Y esta sería la segunda parte del tratamiento y no menos importante, pero sería la complementaria, que decimos. Hay diferentes suplementos que solemos utilizar, pero normalmente la enzima DAO es el suplemento base, el suplemento básico que damos a los pacientes ya desde un primer momento, como ya casi terapia de choque, ¿no? Unas dosis elevadas antes de cada comida principal, desayuno, comida y cena, 20 minutos antes, para que pueda llegar correctamente al duodeno, que es donde va a actuar sobre todo. Y a medida que el paciente vaya mejorando y sobre todo dependiendo del origen de su déficit de DAO, si es genético o adquirido, vamos a utilizar más dosis o menos dosis en el tratamiento a largo plazo de este paciente, ¿no? Pero está claro que tanto en una primera fase como en una segunda fase, ya con introducción de alimentos, se va a mantener en la mayoría de comidas. Hay varias marcas en el mercado y como profesionales sanitarios tenemos que saber identificar cuáles van a garantizar una correcta suplementación, una correcta actividad de diaminoxidasa. Como regla número 1, y ya no solamente hablo de DAO, sino ya a nivel general con todo tipo de suplementación, tenemos que evaluar los ingredientes que hay en este suplemento. Esto lo digo porque existen hoy en día suplementos
que pueden llegar a generar dudas, ¿no? A generar conceptos erróneos, ya que en algunos casos se venden como aptos para intolerancia a la histamina, pero nos hemos dado cuenta a veces que incluso en los ingredientes no hay DAO, hay vitaminas o minerales. Entonces es muy importante que como regla número 1, evidentemente, lleven diaminoxidasa. El origen hoy en día de la suplementación DAO regulada en el mercado es de origen animal, y ahora lo veremos. Pero esta mañana hemos visto ya con el doctor Oriol Comas que se está trabajando muy rápido con la DAO vegetal, pero todavía no está estudiada en humanos. Por lo tanto, de momento ahora solamente nos podemos basar o solamente podemos recomendar a nivel de seguridad la animal. En tercer lugar, que iría ligada al cuarto punto, sería evaluar la actividad de esta DAO, y esta actividad irá ligada a la calidad del producto. Teniendo en cuenta todos estos factores, podremos llegar a la conclusión de recomendar un suplemento u otro. Y en segundo lugar, tendríamos, como comentaba antes, otros tipos de suplementos que se pueden dar o no. Como comentaba, en un futuro, yo creo que muy cercano, podremos beneficiarnos de DAO vegetal estudiada para aquellos pacientes que sean vegetarianos, sigan dietas veganas, o incluso porque a nivel cultural actualmente pues, no estén consumiendo, no puedan consumir carne de cerdo. Como comentaba, existen otros suplementos adicionales que se podrían utilizar o no en este tipo de dietas. Por un lado tendríamos probióticos, por otro lado tendríamos quercetina como flavonoide con capacidad antioxidante, y se le han dado también una categoría de carácter, digo entre comillas, antihistamínica, podríamos llamarle, a un efecto muy, muy bajo, evidentemente. Y por último, el omega 3, ¿no? Si el paciente no consume semillas de lino o de chía, podríamos llegar a suplementar con omega 3 durante una temporada. Y ahora ya creo que vamos bien de tiempo. Os comparto con vosotros este caso clínico que creo que va a ser interesante y que pueda llegar a generar luego preguntas en el coloquio si tenemos tiempo. En este caso se trata de una chica de 35 años que venía con síntomas gastrointestinales. Ella venía principalmente con esta sintomatología y había pasado por todo tipo de especialistas, había seguido diferentes dietas, le habían sacado el gluten, luego se lo habían vuelto a colocar, todo salía correcto y al fin y al cabo no le daban una solución, ¿no? Y esto es muy común. La mayoría de pacientes que vemos vienen de un peregrinaje de especialistas y muchas veces de no diré autodiagnóstico, pero sí de doctor Google, ¿no? De haber buscado y haber hecho mil y una cosas para intentar mejorar. Como hemos ido comentando a lo largo de la jornada de hoy, para tener déficit de DAO es imprescindible tener como mínimo de 2 a 3 síntomas típicos de histaminosis, típicos de exceso de histamina. Y por lo tanto, nuestro trabajo es preguntar, tirar del hilo. Nuestro trabajo es recrearnos en aquellos sistemas orgánicos en los que quizá el paciente ni piensa, ¿no? Porque puede ser que sean síntomas que para ella o para él sean insignificantes o poco relevantes. En este caso, aparte de la diarrea que ella venía sufriendo y entre otros síntomas gastrointestinales como era la distensión abdominal, presentaba hipotensión, fatiga, falta de concentración, también presentaba picores en la piel y este tipo como de rojeces, como aparición de rojeces de repente, y también comentaba que presentaba dolores musculares y articulares. Y una pregunta que siempre hacemos en los pacientes acerca del deporte. Es clave esta pregunta. Si después del ejercicio físico, sobre todo en pacientes que tengan
Síntomas dérmicos. Si después del ejercicio físico intenso, tiene que ser intenso, no dar una vuelta por la manzana. Si después de un ejercicio físico intenso se acentúan los síntomas digestivos o dérmicos o neurológicos o a nivel de respiratorios, por ejemplo. Y su respuesta fue afirmativa, ¿no? Entonces, hay un estudio muy interesante sobre el deporte, bueno, varios estudios, pero uno que lo explica bien, y es que se ve que el ejercicio físico de carácter intenso, vuelvo a remarcar, podría liberar histamina de los mastocitos. Por lo tanto, aquí tendríamos la propia histamina endógena del paciente liberada por estos mastocitos, más su histamina sistémica acumulada por parte de la dieta por el propio déficit de DAO. No significa que todo el mundo que practique actividad física intensa acabe con sintomatología, pero en caso de tener déficit de DAO se tienen más puntos a acabar con más sintomatología en estos casos. Preguntamos por la historia familiar, por antecedentes familiares y vimos que en su caso, su padre tenía alergias ambientales y su madre migraña. Muchas veces ni se lo cuestionan, porque esta chica no tenía ni alergias ni migraña. Pero es muy relevante hacer esta pregunta y anotarlo, aunque no sean síntomas propios del paciente, porque lo que se hereda no es el síntoma, sino el déficit de DAO. Las variantes genéticas, en el caso de ser un trastorno primario, ¿no? Cuando veis antecedentes familiares con síntomas relacionados con el déficit de DAO, tenéis que pensar ya en realizar la prueba genética, porque es una información que seguramente os va a ayudar a acabar de cuadrar bien el diagnóstico del caso. Y esto es lo que hicimos y luego lo veremos. En este caso ella ya venía con una analítica bastante completa y de hecho ella ya vino con déficit de DAO analizado en 2 ocasiones, con una recuperación, pero en el último resultado todavía seguía presentando déficit de DAO. Por lo tanto, ya teníamos una pista. Había antecedentes familiares, seguramente componente genético positivo, había mejorado con el tiempo, es decir, quizá aparte del origen genético había algo de adquirido que había ido mejorando a lo largo de los años por algún motivo u otro que ahora desconocemos, pero quizá ella ya había reducido la histamina por su cuenta, por lo tanto había desinflamado parte de vellosidades intestinales, pero todavía seguía con este valor bajo de diaminoxidasa. Y esta parte es fundamental para los nutricionistas, evaluar el registro alimentario de esta paciente, ¿no? Una semana antes de venir a consulta tienen que rellenar un registro. ¿Y qué vimos? ¿Qué encontramos? Que tanto en los desayunos como en las comidas como en las cenas presentaba o comía alimentos ricos en histamina. Cada mañana se tomaba un café con leche sin lactosa, ella remarcó que era sin lactosa, pero era leche, y un zumo de naranja. Y 3 días por semana tomaba tomate, un día encontramos calamares, berenjena y queso, y en la cena vimos un día salmón, 2 días huevo y un día plátano. Algunos de estos alimentos hemos comentado, y antes lo ha expuesto la doctora Mariluz Latorre, que hay alimentos que no contienen histamina, pero son considerados liberadores o ricos en otras aminas, o simplemente los pacientes los han ido exponiendo a lo largo de los años y en una primera fase de dieta preferimos restringirlos para ver una mejora en estos pacientes. Aplicamos una dieta baja en histamina de 4 semanas y suplementada con enzima DAO 4 semanas antes de cada comida principal. Y en ese momento solicitamos también el test genético con las 4 variantes conocidas hasta el día de hoy del gen AOC1 que nos ha expuesto esta mañana la doctora Eva Ruiz. ¿Cuál fue nuestra grata sorpresa, ¿no? Como en la mayoría de casos? Ya en una segunda visita de seguimiento, al cabo de 1 mes solamente, mejoró la consistencia de las heces de
tipo 6 en escala de Bristol, pasó a tipo 5 y ya ella comentó que durante la primera semana de seguir la dieta baja en histamina notó unos pequeños cambios, pero ya eran cambios importantes para ella respecto al picor y a las rojeces en la piel. Seguía presentando hipotensión, falta de concentración y dolores musculares y articulares. Los resultados de la prueba genética fueron positivos, como sospechábamos, en las 4 variantes, en 3 de ellas solamente en una base nitrogenada y en la variante, en la tercera variante, que es la más relacionada con una actividad baja de diaminoxidasa, veíamos las 2 bases nitrogenadas alteradas. Por lo tanto, se consideraría una actividad DAO muy reducida. ¿Qué propusimos en este entonces? Continuar una dieta baja en histamina de primera fase, 4 semanas más, y seguir con la suplementación de DAO 4 semanas más. A ver qué sucedía. Pasó el verano, pasó el mes de agosto, no nos vimos, y ya la siguiente visita fue en septiembre, hace un par de meses. ¿Qué nos encontramos? Ya había normalizado las heces, la consistencia de las heces, ya podríamos estar hablando de un tránsito intestinal regular. No presentó en todo el verano, y eso que fue difícil en vacaciones, ni picores ni rojeces. No presentó ni dolores musculares ni articulares y ya no se encontraba fatigada. El hecho de la fatiga, evidentemente, el síntoma de fatiga puede ser un resultado de estar bien en el resto de síntomas, ¿no? Pero bueno, igualmente lo tenemos que recoger y como ha comentado el doctor Ismael San Mauro, hay una relación con fatiga crónica, fibromialgia y debe recogerse siempre en todos los seguimientos, en todas las entrevistas nutricionales con los pacientes. Ella seguía teniendo hipotensión y esa falta de concentración que todavía a día de hoy no hemos logrado mejorar, pero que ahí estamos trabajando. ¿Qué propusimos? Empezar una segunda fase de dieta con introducción de alimentos que pactamos con ella, alimentos que ella echaba de menos o alimentos que por nuestra parte considerábamos interesantes nutricionalmente. Evidentemente la copa de vino blanco no la propusimos nosotras, pero le apetecía mucho y la pusimos un día de todo el mes y continuamos con la suplementación de enzima DAO 4 semanas más. Y creo que me tocará verla este mes, por lo tanto, si alguien tiene dudas de cómo ha seguido su evolución, lo podré exponer con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré dispuesta a contestar todas las preguntas que queden por resolver al final del coloquio.